no son lo mismo. Eh, los dos son materiales compuestos, pero con diferente composición química. Ujú. La diferencia entre uno y otro es la porosidad y que uno tiene un recubrimiento que es el esmalte y el otro no. Ah, ok, ok. Ya es todo, maestra. ¿Alguna otra duda? ¿Y las uñas qué onda? ¿Se te imagina qué es? Polímero. Polímero. Es un polímero. ¿Y los cuernos? ¿Los qué? Los cuernos. Los tengo. Como ¿Es huesos, un creo. material compuesto? Sí. Sí, Es un sí, material profe. compuesto. Ok, entonces, puedes manejar su dureza, puedes hacer un material compuesto que sea conductor o superconductor, lo puedes hacer aislante, puedes hacer lo que te venga en gana, siempre y cuando tú sepas manejar muy bien los compuestos precursores. Ok. ¿Cómo se clasifican los materiales compuestos? Hay varias formas de clasificarlos. Desde el punto de origen del material compuesto, o es sintético o es artificial. Bueno, ahí está. Natural, sintético, artificial. Los puedes clasificar también según su función, si son estructurales, es decir, que nada más soportan, dan estructura, o si son para usos mecánicos. También los puedes clasificar por sus componentes, se clasifican por matriz y por refuerzo. Y la matriz se subdivide en una clasificación si son polímeros, partículas, refuerzos o tándem. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, no se arranquen el cabello. Entonces, ¿para qué me sirve la matriz? Es una fase continua donde la distribución de fuerzas se va a dar a lo largo de toda esa matriz. La matriz es un material donde vas a hacer crecer otro, por eso matriz. Entonces, te protege del medio ambiente. Él, vamos a decir que él es el encargado de proteger contra la corrosión, contra ataques químicos, contra las presiones, etcétera. ¿Y el refuerzo que hace? Es el que se ensucia las manos, es quien hace la chamba pesada, es el que va a soportar la fuerza o la carga eléctrica o la temperatura, no lo sé, dependerá del trabajo. Hay varias formas de dirigirte o hablar sobre los materiales compuestos. La forma que les presento aquí es la más papa, es la nivel kinder, es la que a fuerzas te tienes que saber, o sea, y si no te la sabes, estás en serios problemas. Es un código de letras. Por lo general son 2 o 3 códigos, bueno, letras en el código. Siempre, siempre, siempre la primera letra habla de la matriz. La segunda letra es el refuerzo. La tercera letra es el refuerzo del refuerzo. ¿Sí? Y si hubiera otra letra, pues es el refuerzo del refuerzo del refuerzo. ¿Sí? Primer caso, MMC. Matriz metálica con un refuerzo metálico con un refuerzo cerámico. CMC, matriz cerámica con refuerzo metálico con refuerzo cerámico. PMC, matriz polimérica con refuerzo metálico con refuerzo cerámico. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la matriz. La matriz es metal. Ok, si yo le aviento un refuerzo metálico y un refuerzo cerámico, lo que estoy haciendo es que el material va a tener una mayor resistencia respecto a su peso y voy a aumentar los puntos de fusión y eso es gracias al cerámico. Si tengo una matriz cerámica y le aviento un metal, resulta que voy a hacer un cerámico mucho mejor que los tradicionales porque no vas a ser tan frágil.
porque puedes absorber cierta cantidad de vibraciones, no mucha, pero sí la absorbes. En el caso de que tienes una matriz polimérica y la avientas un metal, pues eres más resistente ante la fatiga, por ejemplo, eres más duro, tu densidad aumenta. Si la Maestra, avientas un mande. ¿qué es la fatiga? Fatiga es cuando un material entra en un ciclo de trabajo y lo destruyes. Ah, ok, Mm, gracias. ah, alambres. Cuando los vas a cortar, haces taca, 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 Sí, taca, taca, taca. ¿Sí? Los estás fatigando. Ciclo 1, ciclo 2, 3, 4, 20, no hasta sé. que se Y rompe. resulta que como sí, él no soporta la fuerza que se le está aplicando en diferentes ciclos continuos, se fatiga, entonces lo rompes. Ah, ok. Gracias, profe. Entonces, ok, ahí vamos, matrices y mejora sus propiedades con el refuerzo. En la imagen que estamos viendo son fibras. Si tú pones una fibra en un eje, pues nada más estás protegiendo ese eje. Pero si tú pones una fibra en el otro eje, pues los refuerzas en los dos. El problema es la resultante. Pero resulta que una forma muy común de trabajar los materiales compuestos es hacer ese entrelazado que estamos viendo en la imagen, porque así estoy soportando las fuerzas en diferentes ejes. Y no solo eso, golpeo un punto y resulta que la distribución se hace más eficiente y más rápida a lo largo de cada una de las fibras. Pero resulta que la imagen que estamos viendo arriba, la giramos y estamos viendo el corte o la fractura, que es la imagen de abajo. Se ven puntitos, digamos, esos puntitos son las cabezas de las fibras. Y estamos viendo como unos hilitos que están en el eje X. Bueno, resulta que estamos reforzando en este caso en el eje X y Y para que mi material compuesto sea mejor. Ahora estamos viendo fondos negros. Ese fondo negro es una matriz, es lo que está dando unión al refuerzo. Imagínense una gelatina de mosaico. La gelatina transparente es la matriz. El mosaico es el refuerzo. Pastel, el pan es la matriz. Y si tiene pasas, pues las pasas es el refuerzo. En construcción, imagínense una viga. El cemento es la matriz y el metal que está recorriendo toda la estructura en una varilla, ese es el refuerzo. Aquí estamos viendo ejemplos de materiales compuestos. En vez de los casos, la muestra A, están viendo una base azul gris. De esa base están creciendo unos tubitos. La base es polimérica y de los tubitos son estructuras a base de nanotubos de carbono. Entonces, lo que hacen es crecer nanotubos de carbono sosteniéndose de la placa superficial. A eso se le llama bosque. Una vez que ya tienes un bosque con una concentración determinada, lo que vas a hacer es ponerle algunas partículas magnéticas. Cuando haces eso, resulta que esas partículas están a lo largo o se están escondiendo en el bosque. Para que ellas no escapen, en la parte de arriba le pones una tapadera polimérica. Resulta que ese es un material compuesto porque estás mezclando polímeros con metales. Como las partículas que están ahí
interaccionan con campos magnéticos, lo que va a pasar es que estás haciendo una especie de jaula de Faraday. Irán, sí, ese es un material compuesto. Maestra, Víctor, también. Mande. una duda, ¿pudiera explicar otra vez lo de las siglas de las matrices? O sea, si era MMC, o sea, porque La primera letra es la matriz. La segunda, de ahí en adelante, todos son refuerzos. Ah, ok, gracias. Entonces, ¿para qué creen ustedes que se empezaron a diseñar estos bosques? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué se empezaron a diseñar los postes, profe? Esos. Los bosques, ajá. Para tener una representación más o menos de cómo está. No. No. Mm, ¿no sería para hacerlo fuerte mecánicamente? No, ¿No? para eso nada más lo dejo con los... ¿Para Mm, algún tipo de conductividad? No, pero te estás acercando más. No sería De para fuerzas. soportar fuerzas en cierto... No. ¿Qué es lo último que les dije? Que se parecía a la jaula de Faraday. ¿Y para qué me sirven esas cosas? Pues es lo que no sé. Almacenar energía, ¿no era? Conducir. Ok, Distribuir la energía, ¿no? ahí vas. ¿Y luego? Atraer rayos. No. También sí. ¿Y luego? De esto está hecho el fuselaje, ¿no? Más o menos, por si le cae un rayo. No. Pero te acercas. Bueno, lo que estás haciendo que en una jaula de Faraday haces una distribución de cargas eléctricas, pero recordarán que tienen dos componentes, uno eléctrico y otro magnético. Uno viaja en el eje X y otro en el eje Y. Si yo formo una jaula en el eje X, ¿va a haber una descarga eléctrica en el eje Y? No. Entonces, ¿qué haces? Pues proteges todo lo que está dentro de la jaula. En este caso particular, no estamos hablando de cargas eléctricas, estamos hablando de campos magnéticos. Entonces, lo que estás haciendo es un material compuesto que va a proteger a estructuras internas de campos magnéticos. Se empezó a usar para los cerebros de los aviones. Ustedes entenderán que es muy caro esto, pero ¿por qué utilizarlo en cerebros de los aviones? Para que no haya interferencias. Para que nadie no falla. Entonces, ¿nada más se puede usar en los cerebros de los aviones? No. Después dijeron, pues, ¿tienes más dinero? Pues sí, ok, vamos a implementarlo en la cabina. Ok, bueno, hay otros modelos donde le puedo invertir más dinerito. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La piel no la hacen exactamente como la imagen, pero sí algo muy parecido. Cuesta muy caro, pues sí, pero esos aviones son casa. Entonces, pues a la guerra le invertimos mucho dinero y pues para eso lo usamos. O sea En que la en pocas parte de palabras dijeron, el dinero no es problema, pero no, en esa industria no lo es. En la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, estamos viendo que las fibras son como hilitos. Esos hilitos los formo en masitos y esos masitos los junto con otros masitos. Entonces, a lo mejor la fibra es muy débil, pero los estoy uniendo en muchos mazos, entonces lo va a resistir. Ahora, cuando yo ya hago esos mazos,
los pongo a crecer o los entretejo en diferentes ángulos, lo que va a pasar es que vas a ser muy, muy, muy resistente. Pero como las fibras por lo general son cerámicos, resulta que eres ligero, tienes altos puntos de fusión, o sea, haces un material muy, muy bueno. Y en la última imagen lo que estamos viendo es lo que le llaman tándem o sándwich o emparedado, es la misma cosa. Lo que están haciendo es como un sándwich. Tiene dos tapaderas, generalmente son poliméricas. Ojo, generalmente no significa que no pueden ser de otras cosas. Resulta que a esas tapaderas en la parte del centro les haces crecer otros materiales. Generalmente nos gusta que sean paneles de abejas, o al menos así se llaman por la forma de la estructura. Y esos paneles los puedes hacer de metales, de cerámicos, de polímeros, de la aplicación que ustedes requieran. Pero la ventaja que tiene esos paneles es que como son huecos, son ligeros, entonces la densidad disminuye. Es más resistente porque es una distribución de fuerzas más eficiente. Generalmente, no siempre nos gusta hacer los paneles de abeja en forma de hexágonos. Los puedes hacer de otras cosas, pero por la mayor cantidad de paneles son hexágonos. Imagínense que esto es un hexágono, este es una arista. Resulta que yo le doy un golpe, resulta que esta está en contacto con 6 aristas, porque aquí hay otro hexágono y aquí hay otro hexágono y aquí hay otro. Entonces, imagínense la distribución de fuerzas de descargas eléctricas, calor, no lo sé. Va a ser mucho más rápido y va a ser eficiente y va a ser así. Entonces, yo le pegué a una unidad, esta unidad se lo distribuyó la fuerza a 6 unidades y esas 6 unidades a otras 6, otras 6, otras 6. Bueno, en realidad a 5. 5, 5, 5, 5, 5. Entonces es muy, muy eficiente. Clasificación de materiales compuestos. Esta es la que esta es la que le vamos a echar ganitas. Los materiales compuestos se subdividen o se clasifican, dependerá del refuerzo que tengan. Y el refuerzo puede ser refuerzo por partículas o refuerzo por fibras o pueden ser refuerzos estructurales. En el caso de los materiales compuestos reforzados por partículas, pueden ser partículas grandes o consolidados por dispersión. En el caso de los materiales compuestos reforzados por fibra, pueden ser continuos o pueden ser discontinuos. Y en el segundo caso pueden ser alineados o pueden ser aleatorios. Y por último tenemos refuerzos estructurales. En los libros generalmente lo puedes encontrar así, o lo encuentras como tándem, o lo encuentras como sándwich, o lo encuentras variedad. Dependerá de qué tan nuevo sea el libro y quién lo escribió. Finalmente los españoles dicen emparejado y a nosotros de refuerzo estructural. Bueno, esos refuerzos pueden ser laminados o pueden ser tipo sándwich y volvemos a lo mismo, ¿no? Empecemos con refuerzo por partículas. Su nombre lo indica, son partículas, generalmente son esféricas, no siempre. Generalmente los refuerzos por partículas son proporciones de materiales pequeñas, ovoides, pero también pueden ser en forma de lentejas o pueden ser en forma de hojuelas. Incluso hay algunas estructuras que pueden ser en forma de estrellas. Ahora, concentrémonos en la imagen. Estamos viendo esfuerzo contra deformación. Y en la imagen redondita estamos viendo una representación de lo que podría ser un material compuesto reforzado por partículas. Bueno, en rojo estamos viendo las propiedades del refuerzo, solo el refuerzo, donde el refuerzo nos indica que va a haber un esfuerzo muy alto y una deformación pequeña. ¿Sí? Quiere decir que es duro, es resistente.
y resulta que este material le aplicas mucho esfuerzo, lo resiste, mucho esfuerzo, lo resiste, no se deforma, mucho esfuerzo, más esfuerzo y ¡pum! Se quebró, se acabó. En el caso de la gráfica azul, estamos viendo lo que es la matriz. Estamos viendo que con muy poco esfuerzo se deforma muchísimo y le aplicas un poquito más de esfuerzo y se deformó tanto que se rompió. Y por último, estamos viendo una gráfica, bueno, es una línea en verde de un material compuesto, donde ni resiste tanto esfuerzo como el refuerzo, pero tampoco se deforma tanto como la matriz. Y aquí es donde les quiero aclarar algo importante. Casi nunca, no sé, el 98% tal vez, quizás más. Nunca te va a quedar la propiedad de tu material compuesto a la mitad de los materiales combinados. Por decirte algo, si tu refuerzo soporta 20 megapascales, tu matriz soporta 5 megapascales, pues la diferencia son 15, por lo tanto a la mitad no te vas a quedar. Tu material compuesto no va a soportar alrededor de 10 megapascales. Eso es mentira. Pero una forma ilustrativa es este diagrama, pero no quiero que se casen con esa idea. Entonces, lo que estamos viendo en el dibujo es que en azul está la matriz y en rojo el refuerzo. Me preguntan, ¿y qué tal si agarro 50% matriz, 50% de concentración de matriz y 50% de refuerzo? Te lo voy a poner así. Los dientes, un cerámico. 50% cerámico, 50% polímero, quiere decir que tu diente va a aguantar la mitad del cerámico. ¿Eso ocurre? No, aguanta más que el cerámico. ¿Y eso por qué? Porque el polímero está absorbiendo la vibración de tu trabajo al masticar. En general soporta mucho más. ¿Sí? Ejemplos. Cuando usas una matriz metálica, ¿qué es lo más barato? Bueno, no, lo más barato es polimérica. En la industria mecánica se usan mucho las matrices metálicas. Generalmente, no siempre, nos gusta reforzar las matrices metálicas con refuerzos de partículas de cerámicos. ¿Por qué? Porque el metal absorbe energía y se dilata. Entonces, imagínense una herramienta de precisión que se dilate, pues ya no es de precisión. Entonces le pones partículas cerámicas para que aumente el punto de fusión, por lo tanto necesitas mucho más energía para una deformación, pero eso es un poco más caro. Entonces, las herramientas para corte, para fricción, aumenta mucho la temperatura por la fricción, entonces si le meto un metal, este se va a deformar y su tiempo de vida va a ser corta porque se va a desgastar o simplemente se va a quebrar y se acabó. Bueno. Generalmente este tipo de herramientas se le refuerza con partículas cerámicas. Toda la herramienta no, solo el área donde va a trabajar. ¿Alguien tiene una idea por qué generalmente los refuerzos en las puntas o en las superficies de las herramientas y no se da en toda la Se herramienta? debe igual que los cristales para que el resto del material absorba la vibración y lo que sea el cerámico o el cristal sea abrasivo, ¿que no? Entonces, ¿de qué puedo hacerlo? Pues si me da la gana, sí. Pero es eficiente. Enfrentar a los golpes,
para desgastar, para golpear, para no absorber la energía y que suba la temperatura, va a ser el cerámico. Que si, no sé qué tan, no son curiosos, pero ¿alguna vez se han preguntado por qué algunas herramientas son bicolores? ¿Bicolor en qué sentido, profe? Pues tiene ¿Como dos colores. tornasol o...? ¿Mm? Sí. Pues tiene dos colores. Lo he visto en los desarmadores, profe, pero Ujú. porque la punta es de imán. Bueno, Y el resto del bracito es un color más oscurito, así. ujú. O en las brocas, o en las perforadoras, en las cortadoras, los dientitos tienen un color diferente, generalmente brillan, y la otra es opaca. Oh, es Lo que cierto, estás, profe. ¿ah? No me había dado cuenta, pero sí es cierto. Ahí es más evidente de, la mezcla. Lo que estás haciendo es que ese cambio brilloso quiere decir que te acercas más a la estructura cristalina, y si te acercas más a la estructura cristalina, brillas más. Entonces, lo que estás usando como refuerzo es un cerámico. ¿Vamos bien? Sí. Pero también puede ser al revés. Tengo un cerámico y lo puedo reforzar con partículas metálicas. ¿Para qué lo refuerzo con partículas metálicas? Para que sea más resistente. Aquí. Ujú. Que no sea tan frágil. Entonces, ¿les parecería muy loco si yo les digo que las alas de los aviones son cerámicos? Ahorita está viendo un video del Airbus A350, que es el más nuevo de la familia esa, que dice que casi el 100% del ala está hecha con fibra de carbono. Ujú. Es algo nuevo, ¿no? Resulta que desde hace mucho están agarrando fibras de carbono y las están recubriendo con resinas epóxicas. La resina epóxica entra dentro de las fibras y lo que hace es la unión. Ok, sí, eso decía. Hay un error muy común, y ese error es, a ver, o se ponen en la clase, o se ponen a hacer otras cosas porque ni me dejan hablar y no trae caso. Uno de los errores que ustedes tienen mucho es que creen que lo maravilloso de la vida es para ustedes. Porque sí. Entonces, si ustedes dicen, nanotubos de carbono, sí, en la industria espacial y en aviones. Mijo, las fibras de carbono no se diseñaron para aviones. Que la aeronáutica esté utilizando esos materiales, pues está padre, pero no se originaron nada más porque son bonitos para ellos. La mayoría de los materiales que se usan en aviones fueron diseñados para autos. Y como funcionó bien en el auto, dijeron, oye, pues de casualidad que ese material cumple con los requisitos que yo necesito, pues lo voy a utilizar. Profe, Entonces, mande. y aún así en la industria aeronáutica no se usa lo mismo, o sea, no es exactamente lo mismo que se utiliza en los carros, ¿no? No. Pues la verdad es que, oh sorpresa, sí se usa lo mismo, pero en diferente forma y en diferentes proporciones. O sea, que es la misma la fibra de carbono Siempre. de un carro, profe, a la fibra de carbono de un avión. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? Las proporciones. Pero usted comentó ahorita que estaban usando también recubrimiento epóxico o algo así.
Eso lo usan en los autos de carrera de Fórmula 1. Resinas epóxicas. Ya no sé qué Son pensar. resinas, todos usan. Las Nosotros resinas usamos en epóxicas, nuestro avioncito chiquito resinas epóxicas. las resinas epóxicas lo primero que utilizamos es para impermeabilizar nuestras casas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las fibras de un auto y las de un avión? Las de un avión va a tener más capas para que sea Ay. más resistente. ¿Se reduce el margen de error? Bye, No, el recubrimiento. bye. Ambos se hacen como recubrimientos. Pues comentaba usted las proporciones, profe. ¿Para qué ponemos las fibras? Pues sirven para la reducción de peso. Y brindan Bueno, sí sirven para eso, pero no fue lo primero que pensaron. Vamos a reducir el peso. No te preocupes, vamos a entrar a un laboratorio, vamos a agarrar átomos y vamos a hacer nanotubos. No, pues para eso uso otras cosas, hay mucho show. ¿Para qué se usaron, profe? Bye, Para entrelazar cosas. bye. ¿Cuáles son las dos principales cosas que ustedes siempre presumen de las fibras de carbono? Pero bonito. No, bueno, no, esa no. La relación Profe. resistencia-densidad. Los honderos se lo Ahí ponen a vas, los ahí hondas vas. para eso. Otra vez, ¿cuál era? La Fibra de relación carbono. Ah. resistencia-densidad. Salud. Resistencia a peso. Ok. Resulta que lo usamos en los autos para que corran más rápido, que sean más ligeros y que no consuman tanta energía para moverse. Entre más rápido te muevas, te conviene que seas más ligero. ¿No es lo mismo, no es el mismo principio para un avión? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las fibras de un auto y las fibras de un avión? Ninguna, profe. ¡Claro que sí! No lo diga, profe. La temperatura que van a aguantar. Es que no sé. Las presiones, profe. Por ahí van. El esfuerzo al que están sometidos. Gracias. El estrés. Entonces, esfuerzo. El auto y el avión están moviéndose en un fluido, ¿sí? Los dos fluidos son lo mismo, es el aire. Ok. La distribución del fluido en el auto y la distribución del fluido en el avión es la misma. No. No, ¿Cómo es la del auto? la del auto vendría siendo, pues se manejan números de reinos más bajitos, entonces es un flujo más laminar. ¿Y eso qué significa? El avión también. El auto lo que quiere es estar en el piso. Ahí vas. Y Por luego, lo tanto, pues el aire hace un flujo donde la fuerza es para abajo. Ah, ahí ok. vas. Y el avión Usas no. la carga aerodinámica, ¿Qué significa eso? sustentación negativa, o sea, que te mantiene pegado al piso. ¿Y el avión? ¿Qué forma va a tener el refuerzo o en qué eje se van a manejar esos refuerzos? ¿Es lo mismo en un auto? No. ¿Y luego? Que todo lo que ustedes me acaban de explicar es cierto. Muy bien.
Ahora, para que se cumpla ese trabajo que me acaban de explicar, ustedes van a poner un refuerzo, el mismo bendito refuerzo. Pero, ¿de qué manera lo pueden utilizar para que en un caso sea efectivo y en el otro también? Turururu, turururu. Nos queda un minuto para responder. Y qué lástima. Lo salvó la campana. Voy a cerrar la sesión Minuto mientras le para van ganar. pensando y regresamos con eso antes de que se me olvide. Ok, gracias, profe.